no lo Ahí hacen por cuando un molestar, ¿no chico es cierto? Cualquier cosa se ponen en contacto recibe conmigo y me dicen si tienen algún 1400. inconveniente. ¿Estamos? Y Bueno, un chico estaba ahí que ahora recibe más entonces acuérdense, está todo en la no, plataforma, nada que está incluido, estamos... sí, no vaya a seguir. Bien, vamos a ver ahora, entonces voy a La empezar a nuevo y la abrir. Rosario. Profe, ¿Sí? Ya salió de subir en y ya mi le caso la no aparece mi nota. ¿Quién, Ah, cuál es tu ayer le nombre ven que para que subir la anote? escena, algo de eso. Camila Rocío Miranda. Y hay varios chicos que tampoco aparecen. Miranda, Camila Rocío. Camila Rocío. Bien. ¿Alguien más de este grupo? Camila, ¿en qué horario rendiste? El viernes a las 9:30, profe. Bien, espérame que entonces para que yo vaya Profe, yo igual también, viernes, ¿no? viernes, Profe, Profe, yo buen también, día. profe. sí, buen día, sí, Yo también no díganme. aparezco y rendí ese horario. Bueno, a ver, vamos a ir por parte El entonces para rendido que el no. viernes. Ajá, un segundito que quiero preparar para que empecemos a trabajar y ya anoto todos los nombres, ¿no? Un segundito. Bien. Entonces, ¿quién más me dice que no rindió, que rindió ese día y no le aparece no le aparece la nota? Yo, profe. Sí. A nombre y Cara- apellido, por favor, rápido. Carabajal Milagros. Carabajal Milagros. Milagros, ¿en qué horario rendiste? A las 9:30 el viernes. Viernes, 9:30 también. Profe, Perfecto. ¿Sí? ¿Quién yo más? también, Paz Andrea Estefanía. Paz, Andrea, Estefanía. Bien. ¿En qué Yo horario? también. Profe, Ah, está el problema Viernes entonces el 9:30 horas. viernes. Sí, Viernes, profe. 9:30. Bien, Sí, perfecto. Profe, también. disculpe. ¿Sí? Profe, ¿no sería mejor que pasemos por el chat el nombre, Eh, apellido y el horario? Son muchos, todavía quedan más chicos y que no les aparece en la nota también del viernes a las 9:30. Sí, Sí, profe, sí, a mí no me profe, un aparece. montón. Sí, Un profe. montón. ¿Pero qué pasó entonces con ese horario? Fue con la profesora, una jovencita era. Macedo, Eh, Macedo, del- sí. Con la profesora Macedo, sí. A ver, díganme quién más. Quiero ver cuántos Barcia son. María Luz. ¿Cómo? Barcia María Pero Luz si con B estás, larga y Barcia C. María Luz, yo me acuerdo de tu nombre. Ah, no me aparecía en la planilla, profe. Esto hace 10 minutos he entrado a corroborar y no aparecía Pero en si la planilla. estaba, si A yo ver, me ahí me acuerdo que fijo de nuevo. al pasar las notas, porque yo tengo que entrar a los formularios, allí recuperar, o sea, buscar, sacar el puntaje que sacaron, asociarlo después como salen más que nada con, esperen que me están matando con los mensajes diciéndome que no aparecen. Y me acuerdo de tu nombre, María Luz también, Barcia, vos también rendiste en el viernes a las 9:30. Sí, en el horario de las 9:30, profe. 9:30, bien. Sí. ¿Quién más, por favor? Profe, López, yo. Marcelo. López, Marcelo. Gabriel, sí. Ajá. A También ver, rendí ese horario y no aparezco. tampoco para aparecer. López, Marcelo, también viernes 9:30. Bien. profe, ¿Alguien más? Ledesma Jiménez Victoria. Candela también, que me pone aquí. Qué raro, son muchísimos, no puede ser. Profe, yo Montero también no aparezco. Candela Fernanda. Entonces también viernes 9:30. Bien. A ver un poquitito. Bien. ¿Quién más me dijiste? Montero. Sí, Montero Valentina. Mm. Tampoco aparezco y he rendido en ese horario. Qué raro que todos de este horario. Profe, yo 9:30. también. Profe, yo tampoco. Baigorria Adriana Evelyn. Baigorria, Adriana Evelyn, también el mismo horario. Adriana, Evelyn, también el mismo horario. Sí. ¿Quién más? Profe, Natalia Agustina Rea también en el mismo horario, profe. Rea. Sí. Rea, Natalia Agustina.
Torres Alvarado, profe. Mismo horario También también. 9:30, un segundito, ¿no? Sí. Natalia Arrea, 9:30, viernes 9:30 también. Sí, profe, sí. Bien. Estoy viendo Ledesma Victoria. ¿Por qué parece que el problema es todo en este horario? Ledesma Victoria 9:30. Bien. Fíjense en todos los listados, chicos, no sé qué puede haber pasado. Fíjense bien. Profe, Sí. yo me he fijado en todos los listados anoche. ¿En el de anoche te fijaste también? Sí, en el de anoche también, y con otra compañera tampoco aparecemos y rendimos también el viernes a las 9:30. Qué raro porque todos les ese horario es el problema. Me dice Rocío Barneche, espera que voy a anotar así solucionamos todos los problemas, chicos. Rocío Barneche, tuve un problema para rendir, no me pude conectar por no tener internet. Vivo en un lugar que se me complica conectarme, ¿puedo rendir un recuperatorio? Por supuesto, Rocío. El viernes de 19:30 a 20:30 rendís el recuperatorio. ¿Está? Así que no hay problema. Bien. Luz Romina Bravo, ya me dijo Romina Bravo también. No te anoté. Ya anoto. Bravo, Luz, Romina también en el mismo horario. Es muy raro esto. Después, Ledesma, ya te anoté. Ledesma Victoria, estás anotada ya 9:30. Bien. ¿Alguien más? Cancinos Carlas. Todos de ese horario. Cancinos Carla, bien. Torres Alvarado, Candela. No, aquí hay algún problema. Torres Alvarado, Candela. Acuña Erika. Espera un poquito. Acuña Erika. Bien. ¿Quién más? Profe, a mí tampoco me dieron, profe. Anabel Vanegas, chicos, fíjense, no puede ser. Vanegas, Anabel, también, 9:30. Ya cuando apenas termine la clase me fijo esto porque me llama la atención. Nobel y Martina parece que son todos los de ese grupo. 9:30 también. Cáceres Camila. Brisa Orieta también está pidiendo que la anoten, profe. Sí, ya me fijo, Camila, Marisol. No, aquí hay algún problema. No se puede conectar ella y nos pide a nosotros por mensaje que... ¿Cómo se llama? ¿Me pueden repetir, por favor? Brisa Orieta. Me parece que está en el grupo de anoche, esa chica. Me suena el nombre, como yo estaba pasando todas las notas, también de 9:30, de viernes 9:30. A ver, Brisa Orieta, 9:30. Cáceres Arnú, Alberto Eneas. No, aquí pasó algo, ya me voy a fijar, apenas terminemos la clase, lo vemos y estamos. Bueno, ya está, pero evidentemente es el problema del horario. Nicole, Sonia también me suena como que está. El sobre. Sí. Sonia también, 9:30. Vanegas. Bueno, ya me fijo, chicos, porque Reynoso, Marian, no, es un montón, no puede ser tanto, es un grupo muy grande. Apenas terminemos la clase, ya no me digan más porque evidentemente es todo el grupo que rindió en ese horario. Federico Guardo tampoco, Reynoso, Marian, bueno, no, ya está. Ya aquí vamos a hacer una cosa, yo termino la clase y me fijo qué pasó. ¿Está? Bueno, vamos a trabajar entonces tranquilos que lo solucionamos, ¿está? Bien, vamos entonces a, como yo les digo una clase, ¿se acuerdan que esa clase nos quedó pendiente, la clase de los exámenes? Ya vamos a acordar cuándo obtener una clase más. No me olvido de esa clase y que después se fue el feriado y demás. Entonces, vamos a volver un poquitito atrás para retomar un poco los conceptos que estábamos viendo, porque lamentablemente quedaron muy atrás con el práctico. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado a ver lo que eran los verbos y las frases verbales conjugados? ¿Está bien? Habíamos analizado, ¿no es cierto?, la oración simple con sus partes. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que
A ver si me parece que no abrí la correcta, pero bueno, después a ver, espérenme un segundito porque me parece que no abrí la que era correcta. Espera. Ahora sí, es la que... Espera que ya veo si les estoy... No les estoy compartiendo la correcta. Ahora sí. Entonces, después, ¿no es cierto? Analizamos, ¿no es cierto? Las oraciones simples en sus partes. Recuerden que comparamos una oración en español y comparamos, antes que me olvide, voy a grabar la clase. Un segundito. Grabar. Bien. Recording in progress. Bien, eso les va a pedir, seguramente les va a aparecer en su pantalla, ahora es política nueva de Zoom, que ustedes den continuar, que significa que aceptan que la clase se grabe. Ustedes saben que la clase la voy a grabar solamente para aquellas personas que no puedan ingresar, así que ni para ningún otro uso raro. Bien, después recuerdan, ¿no es cierto?, que habíamos comparado una oración en español y una oración en inglés, para que comprobemos, ¿no es cierto?, que tanto en inglés como en español la oración se estructura de la misma manera, en un sujeto, verbo, el sujeto y predicado, y dentro del predicado el verbo y su complemento. Bien, y nosotros analizamos cómo determinar las partes de esa oración simple, diciendo, ¿no es cierto?, que para poder desmembrar a esa oración en el sujeto y en el predicado, lo primero que teníamos que hacer era identificar, o es, no es cierto, más que era, sino es, identificar a dónde tengo el verbo o la frase verbal conjugada. Muy bien. Entonces dijimos que se nos pasaba, la pregunta que nos venía a nuestra mente era, ¿cómo hago para identificar al verbo o la frase verbal conjugada si en realidad yo no tengo muchos conocimientos de inglés? Siempre tratándonos de situarnos, ¿cierto?, en el lugar de una persona que no tiene muchos conocimientos del código, es decir, muchos conocimientos del idioma inglés. Bien. Entonces dijimos que teníamos elementos que nos ayudaban a nosotros a poder encontrar a dónde tengo ese verbo o esa frase verbal conjugada, y entonces fuimos, ¿no es cierto?, nos concentramos en ver que en inglés existen 3 verbos que son fundamentales porque los mismos funcionan como verbos principales y como verbos auxiliares, y que esos verbos fundamentales son el verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. Y que son fundamentales ya que funcionan como verbos principales con sus significados principales que están relacionados con acciones, eventos o estados, el verbo to be con el significado de ser o estar, el verbo to have con el significado de haber y el verbo to do con el significado de hacer. Pero que al mismo tiempo nosotros tenemos que conocer muy bien estos verbos porque no solo funcionan como verbos principales, sino que ustedes saben que también funcionan como verbos auxiliares, ayudando a otros verbos en inglés a formar distintos tiempos de verbos, distintas estructuras, que son fundamentales, que más a medida que avancemos con la asignatura, ustedes van a ir viendo. Muy bien. Luego de eso, ¿no es cierto?, vimos también que había que teníamos otro tipo, ¿no es cierto?, de elementos para ayudarnos a determinar a dónde podíamos tener un verbo o una frase verbal conjugados. Y nuevamente voy a repetir, ¿por qué insisto en el conjugados? ¿Por qué insistir en eso? Porque van a encontrar muchas palabras que tienen forma de verbo, pero que sin embargo, a pesar de tener forma de verbo, sin embargo no están funcionando como tales. Entonces, ¿qué dijimos que era importante? Muy importante familiarizarse, ¿no es cierto?, con lo que son los sufijos formadores de verbo. Y ahí teníamos el en, el ice, el ate, el if, el fai, y casos especiales como la ed, la ing, que si vemos que una palabra tiene agregado esos sufijos, de entrada nosotros sabemos que son verbos. Y es importante, aunque después no estén funcionando como verbos conjugados, es importante saberlo a la hora de buscar esas palabras terminadas en ed o en ing en el diccionario, porque sabemos que para poder buscarlo en el diccionario y poder darle significado, debemos quitarle esa terminación y lo que nos queda siempre es un verbo.
Y después el caso muy especial de la S, que nosotros venimos diciendo, ¿no es cierto? Que si una palabra termina en S es porque es un verbo conjugado en presente o bien es un sustantivo en plural. Bien. Luego, ¿qué dijimos? ¿Qué otros elementos teníamos para determinar, ¿no es cierto?, que me ayuden a mí a reconocer a dónde hay un verbo, una frase verbal conjugada? Dijimos que si yo reconozco un pronombre subjetivo, y se acuerdan que dijimos que obviamente que si yo tengo esta reglita o este tipo, esta sugerencia para poder determinar a dónde tengo un verbo conjugado y me dice que esa regla, una de las reglas es reconocer un pronombre subjetivo, me los tengo que aprender de memoria. Saber que se llaman pronombres subjetivos porque siempre los voy a encontrar al inicio de la oración. ¿Cuáles son? El I, el you, el he, el she, el it, el we, el you, el they. Porque si yo veo una de esas partículas, sé que lo que tengo al lado va a ser un verbo conjugado. ¿Está? Eso es fundamental, especialmente cuando yo no tengo conocimientos de inglés. ¿Qué más? Me dice que para reconocer dónde hay un verbo o una frase verbal conjugada, es importante también reconocer a dónde tengo, ¿no es cierto?, un pronombre relativo. ¿Está? Bien. ¿Cuáles son? Otra vez, si yo me dicen que una de las características, que un tipo, una sugerencia para dónde reconocer a dónde tengo, un verbo conjugado, son los pronombres relativos, obviamente que me los tengo que aprender de memoria. ¿Está? De lo contrario no tiene sentido. ¿Cuáles son esos pronombres relativos? El which, el that, el who, el where. Normalmente, lo que está al lado va a ser un verbo, una frase verbal conjugada. Eso lo vimos, ¿no es cierto?, en los ejemplos que se proporcionan aquí. Están resaltados, por eso no vuelvo demasiado sobre eso, porque ya lo estuvimos viendo. Bien, ¿qué otro elemento tengo para determinar a dónde puedo encontrar un verbo o una frase verbal conjugada? El uso de los adverbios. Como yo sé que los adverbios se combinan con los verbos, ¿está? Sé que si yo identifico un adverbio, y aquí ¿qué pasa? Otra vez los sufijos me ayudan, ¿no es cierto? Un sufijo muy común, formador de adverbios, recuerden que es el li, que está, ¿no es cierto?, palabras como frequently, está o normally, or usually, esos son todos adverbios. O palabras tales como always, also. Si yo encuentro un adverbio, lo que le precede a ese adverbio o lo que le sigue puede ser un verbo o una frase verbal conjugada. Y en el caso que ustedes tengan, una frase verbal, recuerden que van a encontrar el adverbio entre el auxiliar y la frase y el verbo principal. Está, en este caso, ustedes tenían, ¿se acuerdan? This significantly reduces the liability, Bueno, ¿qué pasa? Identificamos el adverbio, ¿no es cierto? Que es voy a ver las herramientas aquí, un segundito. Identificamos, ¿no es cierto?, el adverbio que es lo identificamos, ¿no es cierto? Entonces vemos que lo que está al lado es un verbo conjugado y en presente, que me lo termina de confirmar la presencia, ¿no es cierto?, de la S. Por favor, silencien los micrófonos. Silencien los micrófonos. Por favor, silencien los micrófonos. Por favor. Bien, sigamos. Seguimos. Y en el caso que ustedes tengan una frase verbal, por ejemplo, en este caso, chicos, los micrófonos. En este caso, como tienen aquí, you're actually buying, ¿qué pasa con esa es una frase verbal? Entonces, tienen en el medio, ¿no es cierto? Cuando tienen una frase verbal, van a encontrar, es común que encuentren en el medio de la frase verbal un adverbio. Entonces, eso le da la pauta también de que pueden estar ante una frase verbal. Bien, seguimos y vamos, ¿no es cierto? Continuamos.
Vamos a continuar aquí entonces ahora con la próxima, la próxima diapositiva para seguir repasando. Chicos, si en lo que yo voy explicando a alguien les salta una duda o siempre tuvieron dudas con respecto a algo, por favor, no tengan ningún problema en habilitar el micrófono, interrumpirme y preguntarme, ¿está? Aprovechen la posibilidad de este encuentro para preguntarme todas las dudas que tienen. Si bien es cierto que tienen consultas, pero por favor, no me molesta que me interrumpan para preguntarme algo sobre lo que yo estoy diciendo, ¿está? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos para reconocer, ¿no es cierto? Esperen que aquí me salteé un verbo. ¿Qué otros elementos entonces tenemos para reconocer a dónde tenemos verbos o frases verbales? Bien, el familiarizarme con las formas que tienen los verbos fundamentales en inglés. Entonces comenzamos, ¿se acuerdan? En la clase pasada, hace un largo tiempo atrás, lamentablemente con ustedes, que uno de los verbos fundamentales, ¿no es cierto? Dijimos es el verbo to be, que significa ser o estar. Bien, ¿y qué siempre les recalco y machaco, porque sé que algo va a quedar? Es que se tienen que aprender las formas de este verbo de memoria. Saber que el verbo to be en presente tiene las formas am, is, are, saber que en el pasado sus formas son el was y el were, y saber que en el pasado participio tiene la partícula es el been, o no importa si no se acuerdan cómo se pronuncia, pero no les va a venir mal saber que se pronuncia been, está, y que significa sido o estado. ¿Está? Bien. Bien, ¿qué pasa con este verbo? Que este verbo, ya estamos viendo que el verbo to be como verbo principal significa ser o estar. Pero también este verbo funciona como verbo auxiliar, y lo van a ver miles de veces en los textos. Entonces, ¿cuándo lo voy a ver al verbo to be como auxiliar? Lo voy a ver, lo voy a ver aquí, como les dice, voy a habilitar para ir un poquitito trabajando. ¿Cuándo lo voy a ver como auxiliar? Cuando forman los tiempos continuos, los famosos presente continuo, pasado continuo, todo lo que el verbo que esté a la extrema derecha en una frase verbal, y algo importante, recuerden que cada vez que yo hablo de frase verbal, me tengo que imaginar que al menos tengo que tener dos verbos, ¿está? Dos verbos tengo que tener, ¿no es cierto?, como mínimo para tener una frase verbal. Entonces, ¿cuándo lo voy a ver? ¿Dónde lo puedo ver al verbo to be? Como auxiliar, funcionando en los tiempos continuos, y ahí tienen un ejemplo, ¿no es cierto? Is working. Yo lo primero que veo, supongamos que esté en una oración, digo, aquí está el verbo to be. Y digo, aquí hay otra palabra que tiene forma de verbo. Sí, es una frase verbal, porque ya me dijeron que el verbo to be se une o se combina con una palabra terminada en EG para formar los tiempos continuos. Esto no solo va a ser, lo van a ver ustedes como, lo van a ver como is working, lo pueden ver como was working, que está en pasado, o bien lo pueden ver como has been working, son distintas formas en las que ustedes lo van a ver al verbo to be combinado con una palabra terminada, ¿no es cierto?, en ing. ¿Profe? Bien. ¿Sí? ¿No existe la posibilidad de que termine en un verbo en infinitivo? No. Nunca pueden tener al verbo to be combinado con un verbo en infinitivo. No, eso sí que no. Está muy bien tu pregunta. No, para nada. Siempre tiene que tener, ahora vas a ver, ahora vamos a charlar, ¿no es cierto?, que charlamos sobre esto también la clase pasada, van a ver que otra manera del verbo, en la cual el verbo to be se combina, cuando forma el pasado, cuando forma la voz pasiva, es que van a ver al verbo to be con un pasado participio. Que si ese pasado participio es un verbo regular, que es el ejemplo que ustedes tienen, ¿no es cierto?, aquí, si me permiten un poquitito, el ejemplo que ustedes tienen aquí abajo, un segundito, como aquí, ¿no es cierto? Fíjense, is used,
ustedes ven que tienen el is, forma del verbo to be, y que tienen un verbo terminado en ed. Ese verbo terminado en ed, estos son todas frases verbales, ¿no es cierto? Ese verbo que se encuentra a la extrema derecha es el verbo principal, el que le da el sentido a toda la oración, a toda la frase, ¿no es cierto? Y ese verbo en ed es un pasado participio. Y fíjense, tengo todos ejemplos del verbo el was, el are, el were, todos ejemplos del verbo to be, pero que tienen al lado un pasado participio. En el caso de los verbos regulares, ¿no es cierto? Ustedes ven que tiene la ed, pero en el caso de los verbos irregulares, no me va a quedar otro remedio que, ¿no es cierto? A medida que ustedes vayan trabajando con los textos, ya se van a ir, ¿no es cierto?, familiarizando con los pasados participios de los verbos que aparecen con mayor frecuencia. Si no, van a tener que deducir que ese es un pasado participio e ir al diccionario a buscarlo. Y es el diccionario el que les va a confirmar la información. ¿Está? Entonces, cuando funciona como verbo auxiliar, el verbo be va acompañado necesariamente de otro verbo, que es el verbo principal de la oración, y por verbo principal, no de la oración, sino, sí, el verbo principal de la oración está bien dicho, porque le da sentido a la oración, va a conformar una frase verbal. De allí que ustedes ya van incorporando el concepto de frase verbal, que es aquella que está conformada por al menos dos verbos. ¿Está? Bien. Seguimos y vamos a la próxima diapositiva. ¿Sí? ¿Escuchó? Profe, ¿qué significa has been? O sea, el has siempre se lo pone junto al been. Está. Vos me estás preguntando sobre esto, ¿no es cierto? Sobre esta frase Sí, que has te been estoy working. subrayando. Bien. En el was working, o sea, aquí yo digo is working, digo está trabajando. Aquí, como el verbo to be está en pasado, was working, voy a decir estaba trabajando. Y aquí lo tienen al verbo have también funcionando como auxiliar. Y si ustedes no me acuerdo si logramos llegar a ver al verbo have, cuando el verbo have funciona como auxiliar, adopta el significado de haber. Entonces, el verbo has, cuando funciona como auxiliar, siempre tiene el significado de a. Y lo van a ver siempre inmediatamente seguido por un pasado participio. Y fíjense aquí cuán importante es para ustedes saberse las formas del verbo to be de memoria, porque ya ustedes ven el been y saben que ese es el pasado participio del verbo to be, que tiene el significado de sido o estado. ¿Está? Entonces digo, no voy a decir ha sido trabajando, sino que voy a decir ha estado trabajando. ¿Está? ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿Estamos? Si estamos ya. Sí, pero está bien. Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva. Bien. Un segundito. Yo no me acuerdo y por favor ustedes recuérdenme si nosotros trabajamos sobre este texto o no. ¿Trabajamos o No, no? profe. No, muy bien. Entonces, este es un texto que quiero que lo trabajen en pantalla. Les acabo de algo deben haber alcanzado a ver, pero no importa. Bien, pero ahora sí les queda para que trabajen. Yo les voy a dar 3, 4 minutitos para que ustedes identifiquen en estos textos que están aquí, después van a trabajar en sus guías, identifiquen en este texto las formas del verbo be. Todo lo que ustedes puedan identificar como formas del verbo be y charlamos en 2, 3 minutitos. Esta no les puede llevar más de eso. Muy bien, manos a la obra. Los micrófonos, por favor.
Sí, ya lo hago. Chicos, por favor, los micrófonos. Los voy a silenciar entonces a todos, pero por favor, si necesitan preguntar, parece que lo silenciaron. Bien. Si no, si necesitan preguntar, ustedes los pueden activar a los micrófonos. Espérenme un segundito que silenciar a todos. Bien. Pero lo silencié todo, pero está permitido que cuando necesiten hablar, lo pueden activar al micrófono. ¿Estamos listos, chicos? Comenzamos a trabajar sobre esto. Bien, en la línea 1, ¿qué encontramos? Secondary markets, ¿qué digo? Are. Bien. Where company securities are. Pero ¿qué pasa aquí? Veo la forma del verbo to be, pero ¿qué más tengo? Sí, de acuerdo a lo que leímos. Sigo hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Qué tengo allí? Tengo una frase verbal. Aquí, ¿no es cierto? En el primer caso me apareció el verbo to be solito, con el significado de son. Los mercados secundarios son aquellos lugares o donde los títulos de la compañía, y encuentro are, pero ¿qué pasa? Ese are, ese verbo to be, está combinado con otra palabra que por terminar en ed tiene forma de verbo. Entonces ahí puedo identificar una frase verbal a donde el verbo to be está funcionando como auxiliar. Es frase verbal porque tiene al menos dos verbos. ¿Qué pasa con el verbo to be en esta frase verbal? Está actuando o funcionando como auxiliar. Y esta frase, are traded, es lo que nosotros denominamos que es una frase verbal que está en voz pasiva, porque puedo reconocer el be y puedo reconocer el pasado participio. Recuerden que, ¿por qué hablo del pasado participio? Que también se tienen que acordar ustedes que los pasados participios se traducen con las terminaciones ado, ido. Entonces, ¿qué digo? Son comercializados. ¿Está? Bien, sigo y en la siguiente línea, ¿qué me encuentro? El verbo are solito. ¿Está? Luego en la siguiente oración no tengo verbos to be. ¿Está? Ahora voy al segundo parrafito. ¿Y qué me encuentro allí? Con el is. Muy bien. ¿Y qué me pasa? Esperen un poquitito aquí. Me encuentro con el is. Bien. ¿Y qué más encuentro ahora? Me encuentro que tengo aquí otro is. Pero aquí, bien. Pero aquí nos detenemos, ¿no es cierto? Un poquitito. Porque, ¿qué va a pasar? Que aquí el is está dentro de esta frase verbal que es there is. ¿Está? Bien, un segundito que ahí les voy a explicar algo con respecto, ya que estamos aquí. Voy a usar esto. ¿Y qué pasa? Esta expresión there is corresponde a una estructura que es el there más el be. ¿Está? There más be. ¿Qué significa? Está
que significa, perdón, ya pongo bien, que significa, a ver si lo puedo hacer más grande, así lo trabajamos bien aquí. ¿Qué significa entonces? Esto significa, a ver, entonces tenemos estructuras tales como, there is, está, y there are, que significan hay, está, que significa hay, y la tengo con el 0 porque estoy marcando mal, hay. Si esta misma estructura la puedo encontrar en pasado como el there was o el there were, con el significado de habían. ¿Está? Entonces, ustedes van viendo allí que el verbo be les va a aparecer de diferentes maneras. Entonces, para que se concienticen que me tengo que aprender de memoria las formas, todas sus formas, en presente, pasado y pasado participio, y al mismo tiempo estar consciente de que se combina con otros verbos, está para tener frases verbales en distintos tiempos de verbos y frases verbales en voz activa y voz pasiva, que para reconocer que un verbo está en voz pasiva, una frase verbal está en voz pasiva, tienen que tener el be más la ed. Entonces aquí hay. Y después no tengo más formas del verbo to be en este texto. Entonces seguimos trabajando un poquitito más y vamos a ir a ver otro verbo de los verbos fundamentales, que es el verbo to have. Yo creo que hasta allí habíamos llegado, ustedes díganme si estoy equivocada, porque por ahí me falla la memoria, que se me juntan las clases. Creo que hasta allí habíamos llegado nomás con ustedes, ¿no es cierto? No habíamos alcanzado a analizar el verbo to have. Si alguno quiere habilitar el micrófono, si estoy en lo correcto, si no me dice que si estoy equivocada. Sí, Bien. profe. Hasta ahí nomás habíamos llegado, ¿no es cierto? Bien. Entonces Sí. vamos a ver el verbo have. Entonces, ¿qué le dice con respecto al verbo have? Les dice que el verbo have se puede utilizar como verbo principal con el significado de tener y como verbo auxiliar con el significado de haber. ¿Está? Entonces, tienen ejemplos. Nuevamente les voy a reiterar la necesidad de que se aprendan de memoria las formas del verbo have. El verbo have en el presente tiene dos formas, have y has. En el pasado y el pasado participio es had. Y obviamente en el pasado participio, ¿no es cierto?, va a ser tenido. Bien, cuando funciona como verbo principal para tener el significado de tener, recuerden que tienen que tener al lado o un sustantivo o una frase nominal como esta, New Business Contract, en la que la frase nominal, el núcleo, es un sustantivo. Entonces, ¿qué dice allí? Que ellos tienen un nuevo contrato comercial. Bien, ahora, en el pasado, por ejemplo, dice they had a new business contract, que voy a decir, ellos tenían o tuvieron un nuevo contrato comercial. Y en el pasado participio, el significado de tenido. Bien, seguimos ahora y vamos con la siguiente, con el siguiente ejemplo. Voy a borrar, perdón, que quedó de la otra clase, así lo analizamos bien con ustedes. En un segundo lo borro y charlamos. Bien, entonces acabamos de ver, ¿no es cierto?, al verbo, acabamos de ver al verbo have como verbo principal, con el significado de tener, ¿no es cierto?, cuando está acompañado de un sustantivo o de una frase nominal cuyo núcleo es un sustantivo. Bien, ahora vamos a ver al verbo have como auxiliar. Entonces tienen esta estructura. Tienen aquí have opened. Esa es la frase verbal. Como el verbo to have no está a la extrema derecha, obviamente está funcionando como auxiliar. Siempre lo van a ver al verbo have acompañado de un pasado participio. Está siempre acompañado de un pasado
participio. Perdón, se me activaron cosas que no tenían que activarse aquí. Un segundito. Bien, continuamos entonces. Un segundito. Bien, aquí me dice entonces, cuando el verbo have va acompañado entonces de va a ir siempre, lo van a encontrar en frases verbales, acompañado siempre